TEA o autismo, además googlea TEA porque es el nombre que viene desde el lado del médico, ¿no? No precisamente de la ciencia, porque la ciencia puede abarcar muchas más cosas, también abarca las ciencias sociales, pero si hablamos del paradigma médico, el nombre más recurrente es TEA. Y la definición de TEA, definitivamente, yo imagino que un padre, una persona que se está de pronto empezando a sospechar del autismo y ve lo que encuentra en Google es, y para mí, ¿no? Cuando yo dije, oye, no, creo que tengo algo malo. Y la palabra que más se repite, y lamentablemente yo estudiando en los posgrados, y yo me indigno, pero ya como que me acostumbré y siempre me da miedo a de pronto naturalizar la palabra, es déficit, ¿no? Eso es lo que te dicen. Pero en realidad todo esto es muy... Por favor, apaguen su micrófono. Perdón, Ale, disculpen, apaguen su micrófono porque se está colando el ruido. Ya, Ale. Ok. Entonces lo que más se repite es de comunicación, socialización y tal, ¿no? Pero todo esto está enmarcado en el contexto, en el sentido de una sociedad como la que estamos viendo ahorita, ¿no? Y lo mismo para el TDAH. Todos estos déficits pueden ir variando de acuerdo al contexto sociocultural, ¿no? No es lo mismo, y aquí podemos ver claramente, me estoy yendo, voy a seguir con la definición. Entonces el autismo es un neurotipo, o sea, básicamente es un procesamiento de la información diferente, ¿no? No necesariamente mejor ni peor que lo neurotípico, o sea, que lo estándar, lo ordinario, sino es algo extraordinario, o sea, es un cerebro diferente. Y justamente como somos una minoría, necesitamos ciertas adaptaciones, porque todo se ha construido en base a lo estándar y lo ordinario, ¿no? A lo que es la norma. Entonces, por eso es que se requieren muchas adaptaciones y básicamente yo diría que es un procesamiento de la información diferente que consiste, una de las características principales es procesar la información de modo diferente, ¿no? Ya llámese por los sentidos, sensorial, y justamente por eso de repente muchos de aquí ven la típica foto de un niño autista tapándose los oídos, ¿no? Y bueno, eso es lo que podría decir por ahora. Gracias, Ale. Sí, yo lo veo también, claro, que es un neurotipo. Algunas personas también decidimos adoptarlo como una identidad porque no es algo, es algo que te define. Muchas veces, y respeto también que diferentes personas autistas se sientan de diferente manera sobre el autismo, porque es válido, pero en mi caso yo siento que si se retira el autismo, que es imposible, porque es nuestro cerebro, ya no sería la persona que soy, ¿no? Y no tiene nada de malo decir, ¿no? Que es algo que sí influye muchísimo en la forma que tengo de ver el mundo, en la forma que tengo de experimentarlo todo, ¿no? Rosa, tú, ¿cómo lo ves? Bueno, para no repetir, más allá de la identidad o el discurso médico, creo que también es importante entender que, o sea, todos los que estemos aquí presentes también procesamos de manera muy diferente el mundo, ¿no? Solo que dentro de, o sea, las divergencias, o sea, lo que diverge a lo normal, lo que no está dentro del estándar, estos tipos de procesamiento no están normalizados ni aceptados, ni tienen las condiciones para poder procesar o poder llevar como una vida más cómoda, digna, ¿no? Entonces, si bien
es un neurotipo, si bien también para nosotros, nosotres, muchos de nosotros es una identidad, porque si no tuviéramos este neurotipo, perdón, estoy procesando palabras mal, ya, este neurotipo, no sentiríamos las cosas de la misma forma, ni las procesaríamos de la misma forma, ni nos vincularíamos de la forma en que nos vinculamos. Esto no implica que, según cómo esté condicionado el mundo, no tengamos dificultades, ¿no? Que no viene de nuestro neurotipo, siempre me confundo con esa palabra, ya, sino tiene que ver más con el contexto, ¿no? Y con las dinámicas de aceptación que hay, ¿no? Y eso ya es otra discusión, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? En general, por eso es que el paradigma de la neurodiversidad, que habla sobre que todos, todas, todos somos diferentes, porque es verdad, ¿no? O sea, incluso personas neurotípicas, alistas, no autistas, alistas es no autistas, todos somos diferentes, tenemos contextos diferentes, tenemos personalidades diferentes, gustos, etcétera. No estamos hechos en serie. Pero sí hay cosas, comportamientos, experiencias que son un poco más aceptadas socialmente, ¿no? Particularmente yo siento que toda mi vida, mi experiencia de vida fue sentir que no pertenecía a este mundo, ¿no? Yo me sentía como un alien, la palabra exacta, o sea, realmente me sentía como un alien y cada vez que veía series de repente de Alf o E.T. o cosas así, sentía que me iba a pasar lo mismo, que en algún momento se iba a arreglar mi nave o que iba a venir mi familia de otro planeta a recogerme, porque sentía que todos hablaban otro idioma y que yo no lo estaba entendiendo. Me tenía que forzar muchísimo para poder llegar al mismo nivel de entendimiento, tenía que usar 1000 herramientas, recursos inventados. Entonces toda mi vida fue esa búsqueda de quién soy, por qué funciono así, por qué siento que hay algo que está pasando, ¿no? Y cuando no tienes el diagnóstico, cuando no sabes que eres autista por tanto tiempo, una experiencia en común es que terminas creyéndote que hay algo malo contigo, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, Ale, Rosa, cómo ha sido Soñaba- ese proceso. Yo soñaba siempre que venían mis papás reales. Nunca me sentí identificada con mi mamá. Es más, a veces yo sentía que no la quería porque no me gustaba que me abrace. Porque además mi mamá era muy efusiva y me abrazaba muy fuerte. Incluso me tacharon de mala hija, ¿no? O indolente, porque obviamente en el colegio no me iba tan bien, sobre todo en lo conductual, siempre me escapaba de clase, pero hoy me doy cuenta que ni siquiera me escapaba precisamente de hacer cosas que hacen los neurotípicos, sino simplemente me iba por ahí a descansar, porque por lo menos yo siento que el autismo y el TDAH uno se cansa más, necesita como más tiempo. Y de ahí la importancia, ¿no? Que las políticas públicas tengan un enfoque también para las personas neurodivergentes, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, para las personas con discapacidad física, el régimen laboral es de menos horas. Y bueno, justamente yo no pude estar en el trabajo. O sea, yo estudié educación inicial, ya luego me especialicé en psicopedagogía y era imposible que yo pueda estar bien en un aula con 30 niños gritando. La bulla no me paraliza como en otros casos, pero sí me incomoda demasiado, me agota, me agita, prefiero irme. Entonces, felizmente encontré otras formas, ¿no? Pero sí, definitivamente sí,
Siempre me voy a acordar con las veces en las que me he sentido mal por no querer abrazar a mi mamá. Creo que es una de las cosas más fuertes, ¿no? Eso, la parte en la que te dicen que no es muy afectiva. Claro, y era a lo que íbamos también con esas imposiciones sociales o esas ideas de cómo deben ser las personas, y si no estás incluido en ese estándar, si no formas parte de ese estándar, entonces es como, ah, qué raro, ¿no? O te ponen etiquetas de que no tienes sentimientos, ¿no? Yo por mucho tiempo también pensé que no tenía sentimientos, a pesar de que los tenía, pero lo relacionaba todo con contacto físico, ¿no? Y en mi caso también, ¿no? Tengo esa hipersensibilidad eh, táctil, ¿no? Entonces no me agrada que me abracen, y ciertas texturas tampoco me agradan. Y no es que no sienta afecto por la gente, no es que no quiera a mis amigos, a mi familia, pero me relaciono de otras formas, ¿no? Entonces sí me identifico muchísimo con lo que dices, Ale. ¿Y tú, Rosa? Bueno, en mi caso yo no era problemático ni problemática, ¿no? Era como la niña callada, que le iba bien y que o sea, pasaba desapercibida, ¿no? Una de las cosas que siempre bromea a mi mamá cuando se acuerda de mi niñez es que a veces no sabían si estar en la casa. O sea, como no hacía bulla, no hablaba, no hacía nada, pensaban que, o sea, decían, ¿y mi hija dónde está? Pero estaba en mi cuarto, o sea, en una esquinita haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, nadie se le ocurrió que, o sea, ya que, o sea, soy mujer, ¿no? Que eso no era normal, ¿no? Que simplemente no hagas bulla y seas como, o sea, que no, simplemente no es, pases totalmente desapercibido, desapercibida, no es común, ¿no? Si hubiera sido un niño, probablemente hubieran dicho, oye, este chico no juega, ¿no? Este chico no hace bulla, este chico no habla mucho, ¿no? Pero luego había momentos en los que sí hablaba, ¿no? Porque, no sé, tal vez me provocaba hablar en esos contextos, ¿no? Que eran contextos como más, o sea, mucho más como controlados, ¿no? Como con adultos y todo eso. Entonces, como me veían hablar, dije, ah, todo bien, ¿no? Pero yo me sentía muy extraña, ¿no? O sea, como que no entendía muy bien lo que estaba pasando. No en casa, en mi casa todos son muy directos, entonces no tenía ese problema en casa. No, en mi casa no se habla en doble sentido, o sea, no tenía esa complicación, sino cuando ya iba a la calle era como, oye, soy como un alien, pues, ¿no? Y sufría mucho porque realmente no entendía, entonces prefería quedarme como, o sea, y me decían habla, pero no quería hablar, entonces era muy, muy confuso para mí, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Esta cuestión de sentirse como una especie de alien. Me acuerdo que también yo escribía muchos cuentos y mis cuentos eran de aliens, pues, porque yo creía que era uno y que me habían mandado a estudiar el planeta Tierra para entender a los humanos, ¿no? Y esos eran mis cuentos, ¿no? Porque no entendía qué estaba pasando, no entendía por qué todo se hacía tan fácil para las personas y no para mí. Entonces, viví con esa sensación hasta que me traté de adaptar, ¿no? Pero llegaba un momento en esta especie de adaptación que no sabía quién era yo, ¿no? O sea, porque imitaba mucho, ¿no? Imitaba lo que hacía la compañera, imitaba lo que hacía el otro compañero, o sea, como un mecanismo de defensa y supervivencia, ¿no? Entonces, y nadie se daba cuenta de eso, ¿no? Absolutamente nadie, ¿no? O sea, yo lo sufría, o sea, solo, ¿no? En casa, ¿no? Hasta que simplemente llegó un momento en que ya eso estalló, ¿no? Pero fue cuando fui mucho más grande, pero de peque, o sea, no hacía problemas, no hablaba, no había como nada fuera de lo común, entre comillas. Entonces como que solamente decían que era muy inmadura para mi edad, ¿no? Que procesaba todo lo emocional como alguien más pequeño, ¿no? Porque no entendía cosas. Y entonces como que a nadie le pareció raro y ahí quedó, o sea, mis dificultades para interactuar, como, ay, mira, es una niña tímida, pues, ¿no? Pero se porta bonito, así que todo bien, ¿no? Y entonces
eso fue porque yo, o sea, soy autista y, bueno, depresión siempre he tenido desde muy pequeña, pero no tenía ningún otro problema de conducta, ni era alguien que no le iba bien en la escuela. Entonces no tenía como esas alarmas, ¿no? Entonces a nadie le importó. En mi caso, bueno, primero me deja, cada vez que escucho que hay más autistas que tienen esta experiencia del alien, me parece increíble porque tener una, sin conocernos de nada, de la nada, que vengamos adultas a compartir una experiencia tan similar, eh, me hace, como que me pone un poco triste igual, ¿no? Porque es triste crecer sin entender nada. O sea, es como no tener, sin tener subtítulos, ¿no? Sin saber nada de lo que está pasando. Pero igual yo era diferente porque yo soy TDAH también, entonces y además que igual el autismo es un espectro, y yo era hiperhablante, soy hiperhablante, lo hablo muchísimo. Yo era un caos, corría por todos lados, era la que interrumpía en el salón, ¿no? Pero la diferencia es que hablaba tanto de mis intereses y muchas veces no era que estaba hablando con la gente, sino tenía que soltar lo que estaba en mi cabeza. No, o sea, igual era una forma típica de ser, ¿no? Y a pesar de que podía hablar y podía vérseme como una persona exteriormente extrovertida y estar ahí, ¿no? Tener amigos, entre comillas, porque igual no eran amigos que pudiera conservar, porque al inicio es como, sí, ¿no? Ah, sí, qué gracioso, me caes bien, sí, qué bonito, un día. Pero ya cuando pasa el tiempo, el tener que mantener la amistad bajo estándares típicos, hasta ahora me cuesta muchísimo y eso hace que mis relaciones de amistad no sean duraderas, ¿no? Entonces, y también o sea, llega un momento en donde ya no puedo enmascarar demasiado, entonces ya empieza a notarse como varias cosas en las que la gente no entiende tampoco, ¿no? O que les empiezan a poner etiquetas negativas, como la rara, ¿no? Sobre todo la rara. En el colegio era así, ¿no? Pero al mismo tiempo, como dice Rosa Victoria y como dice Ale, yo necesitaba muchísimo tiempo para recargar, pero siento que como compensaba hablando mucho, no se notaba que necesitaba esos momentos. Por ejemplo, en las clases, yo, yo sé que es un mito lo de entrar en tu mundo, ¿no? No es que vivamos en un mundo aparte, sino que a veces no nos sentimos parte de, pero obviamente queremos formar parte, ¿no? Y estamos ahí, tratando saltando y diciendo hola, ¿no? Pero sí tenía momentos en donde me desconectaba y leía libros y yo era una con el libro y ya, ¿no? Y había momentos en donde después de estar en el colegio me encerraba en mi cuarto por horas y horas y horas y necesitaba estar sola y no mover un músculo y enfocarme en mis intereses. Entonces, o faltaba muchísimo al colegio también, ¿no? Y como compensaba, toda mi vida se trató siento de compensar. Como compensaba saliendo bien, no veían que fuera un problema, entonces me dejaban faltar, ¿no? O paraba en la enfermería, ¿no? Porque ya era demasiado, todo era demasiado, ¿no? Necesitaba momentos siempre para estar ahí, como metida en mi caparazón. Depende mucho del contexto socioeconómico que también te va a ir en la escuela, ¿no? Ahora mismo podemos ver un choque cultural que seguramente pasa en Chorrillos, distritos donde tenemos uno de los colegios más caros, que es el ALEP, ¿no? Que es un colegio con una metodología alternativa, que es la Rayo Emilia, cuya metodología está más orientada a un aprendizaje más autónomo, libre, digamos que los docentes no te van a decir todo el tiempo siéntate, siéntate, siéntate. Y por otro lado tenemos seguramente un colegio de esos que están construidos en una casa de 3 pisos, de 120 metros cuadrados,
en donde evidentemente los estímulos sensoriales van a ser mucho más cargados que en el otro aula donde hay espacio increíble y en donde además seguramente se pueden hacer adaptaciones, ¿no? Pero ese colegio obviamente muy pocas familias pueden acceder y ese es el meollo del asunto. Ese es el meollo del asunto. Que, digamos, necesitamos adaptaciones y bueno, necesitamos exigirlas, ¿no? Y conocer bien las necesidades que tenemos como autistas, como TDAH, como personas neurodivergentes, ¿no? Además que estamos en un mundo sumamente capitalista, en el cual se le está exigiendo a los estudiantes que estén de 7:30 a 3:30 de la tarde en un colegio, que son 8 horas. Y muchos padres, lo digo porque yo trabajo, soy psicopedagoga y trabajo con estas familias, muchos padres teniendo ya el diagnóstico de autismo de sus hijos, pretenden que las 8 horas enteras en un aula, ¿no? en un colegio. Y es tremendamente indignante, ¿no? Que a pesar de que se conozcan las necesidades educativas, sectoriales, no se no se quiera dar las pautas para esa adaptación, justamente porque tenemos muy enraizado el capacitismo, ¿no? Y es como que muchas familias y la sociedad en general no le gusta las cosas diferentes y quieren que la persona sea lo menos diferente posible, por lo tanto pretenden que seamos lo menos autistas posible. Creo que hablo muy bajo porque tengo hipersensibilidad auditiva y odio la bulla, así que me van a perdonar. Y siempre me grita Ale cuando hablo fuerte y mentira. Sí, mi colegio era profundamente neurotípico, o sea, mi entorno es lo más neurotípico del mundo y yo siempre renegaba desde muy chica de, esto, ojo que no es una experiencia necesariamente de todos los autistas, pero es dentro de mi experiencia y de mucha gente autista que conozco, hay un tema cuando se habla de déficit, de interacción social, no problemas de interacción, es que muchas cosas no nos hacen sentido, ¿no? Por ejemplo, las jerarquías, ¿no? No entendemos por qué tenemos que respetar a alguien que tiene un puesto mayor, cuando en realidad, en mi caso, yo siento que todos merecen el mismo respeto, no es como que hay que darle un trato preferencial, ¿no? Entonces, era algo que me costaba muchísimo en el colegio, mi nivel individual, ¿no? De querer hacer cosas que yo quería y me cerraba en eso, o la forma de vestir, la música que escuchaba, o sea, todo era visiblemente diferente, y no lo digo como para decir, ah, qué chévere era, ¿no? Que la mejor de todas, ¿no? Sino que ahí fue que me di cuenta que no se premia lo diferente, se castiga lo diferente. Entonces, cualquier persona, imagínense que, no sé, que eran 10 adolescentes, ¿no? Todos eran de color morado y yo era de color azul o verde, ¿no? Y entonces se notaba, por más de que intentara ocultarlo de todas las formas posibles, o sea, era como si fuera, no sé, un cocodrilo y me hubiera pintado las escamas y por ahí salieran, como que, por algunos momentos, ¿no? Entonces no podía evitarlo y cuando se notaba esa diferencia era como si todos estuvieran programados para intentar destruirla, ¿no? Y por eso es que muchísimos autistas y neurodivergentes en general hemos sufrido bullying de manera sistemática, ¿no? O sea, yo he sufrido bullying primaria, secundaria, incluso el primer ciclo de la universidad. Y entonces es un constante recordatorio de que ser diferente está mal, ¿no? Y no es bonito, no es agradable, es traumático vivir así, ¿no? Yo siempre he renegado de eso, de por qué no se celebran las diferencias, por qué no. Creo que un poco el colegio, con esa verticalidad que tiene, hace que se refuerce esa idea, ¿no? Es como,
no anda todos con cola, nadie se puede pintar el pelo, tienen que usar exactamente lo mismo, no puedes tener accesorios, no puedes contradecir al profesor a pesar de que creas o sea, que no creas, que sepas que se ha equivocado en algo, o no puedes dar tu opinión, que obviamente, como dice Ale, no pasa en todos los colegios, depende mucho también del nivel socioeconómico, qué tan abierto, qué tan modernos sean, pero lamentablemente igual es el sistema educativo que todavía tenemos, ¿no? Y, y eso es una de las, creo que de las cosas que refuerza el bullying, refuerza la idea de que está bien ignorar o atacar al diferente y que no se tome en cuenta cuando se habla de bullying, ¿no? Se habla de bullying es como que, simplemente te enteras, repórtalo, y nada más, pero no se va a la raíz, que es precisamente cómo está estructurado absolutamente todo, ¿no? Bueno, en mi caso, el colegio, si bien fue difícil por el bullying, o sea, obviamente como era súper rarita, por ejemplo, a mí no me gusta la sensación del sol sobre mi piel, ¿no? Hoy día he estado sufriendo porque ha habido mucho sol. Entonces lo que yo hacía era pues que solamente se me veían las manos y la cara, o sea, mis medias eran hasta la rodilla, mi falda era más abajo de la rodilla, siempre estaba con la chompa puesta, entonces era como ya, la rarita, ¿no? O sea, o estaba con algo de manga larga siempre, ¿no? Mientras a mis compañeros estaban con la intención de mostrar el cuerpo, que no estaba mal, pero no era mi rollo, ¿no? Siempre iba con el cabello súper amarrado porque me parecía lógico, porque cuando uno está como escribiendo y el cabello está así, pues me fastidiaba en esa época. Entonces, como que cumplía las reglas, pero no era porque las reglas, porque estuviesen las reglas, sino porque eran necesidades que yo tenía y yo aprovechaba las reglas para hacerlas, ¿no? O sea, em, pero eso me hacía como el punto sobre las rayas, ¿no? Entonces, obviamente había mucho bullying y mucho uso, o sea, se dan cuenta que yo no entendía el doble sentido, entonces se burlaban, hacían muchas bromas en doble sentido que obviamente yo no entendía y cosas así, ¿no? Entonces, pero por otro lado tenía como, o sea, mi madre en lo que pudo, mis padres en lo que pudieron, o las herramientas que tuvieron, hicieron cosas que fueron como súper asertivas, ¿no? Por ejemplo, a mí me cansaba mucho ir al colegio por la interacción. Y mi mamá era como, oye, ¿no quieres ir al colegio? Entonces no vayas. O sea, vamos, o sea, vamos a tal lugar, no sé, a la calle Capón, que me gustaba mucho, o nos quedamos acá en la casa, ¿no? Y ella ponía que me había enfermado, ¿no? Pero era porque se daba cuenta que a mí me cansaba ir al colegio, ¿no? O sea, y como yo era tan tranquila, o sea, no le veía mal que me diera un descanso del colegio, ¿no? Entonces, o por ejemplo, como que me obligaban a hacer trabajos en grupo y mi madre sabía que a mí no me gustaba porque al final yo era la que me quedaba haciendo todo el trabajo. Entonces mi madre se peleaba con los profesores para que no me obligaran a hacer trabajos en grupo, ¿no? O sea, se peleaba, ¿no? Entonces decía, y al final terminaba haciendo los trabajos sola. ¿No? Entonces, porque ella se daba cuenta que no me gustaba, que no me funcionaba, ¿no? Entonces, y de alguna forma esas fueron las adaptaciones que tuve acceso, pero no porque mi madre fuera psicóloga, ni psicopedagoga, ni supiera de mi condición, sino que veía que su hija sufría, entonces hacía lo que tuviese que hacer para que su hija no sufra, ¿no? Y le agradezco mucho, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pero obviamente esas cosas hacían que me vieran como más rara, ¿no? Entonces había más bullying. Y ya cuando fui más grande, porque además de eso yo mido 1,68 m, casi 1,70 m, y yo tengo esa talla desde que tengo 8 años, entonces crecí muy rápido. No, mi vestida de primera comunión aún me queda, y ya con eso digo mucho. Entonces, claro, me desarrollé muy rápido
Entonces estaba muy expuesta a muchas cosas que no entendía también. Entonces no solamente era el bullying, sino también el acoso sexual, ¿no? Que yo no entendía qué estaba pasando, ¿no? Y que nadie me explicaba nada porque no era la edad para explicarme esas cosas, ¿no? Entonces, y que obviamente cuando eres niña no lo entiendes, pero cuando ya eres adulto y no lo sigues entendiendo, es otra cosa, ¿no? Entonces, obviamente ya cuando ya estás en la universidad y todo eso, el bullying va por, esta se hace la inocente o es una tal por cual, y cuando en realidad lo que pasa es que no entiendes, porque todos estos son códigos en doble sentido, ¿no? Y si bien, o sea, la etapa de colegio es dolorosa porque no hay adaptaciones, no hay como, ¿no? También está el otro lado, ¿no? Que el crecimiento en sí, el desarrollo en sí, ya la interacción más allá de la parte educativa académica, sino que ya tiene que ver con las relaciones interpersonales y también con otras cosas, se hace muy difícil y también quedas muy expuesta, ¿no? Al acoso, al abuso y a un montón de cosas más, ¿no? Y que empieza prácticamente en el colegio, ¿no? O sea, un- una anécdota que es horrible, yo estaba en el colegio, estaba comiendo un marciano y mi compañero hace un chiste de un marciano, ay, pero cómete mi marciano. Yo no entendía, o sea, que eso era algo en doble sentido. Y su marciano era con leche o algo así. Y yo le dije, oye, no, tiene leche y yo soy intolerante a la lactosa. Y la gente se mató de risa. Y yo no entendí, o sea, y era tercero de secundaria. Yo me volví a encontrar con esta gente ya cuando ya tenía como 23, 24 años, ya habiendo salido, ya habiendo pasado 10 años, y recuerdan eso, yo seguía sin entender el chiste, y se comenzaron a caer de risa, y hasta que alguien buena onda me dice, oye, era doble sentido y tenía algo que ver con el falo y con otra cosa, entonces era como, y ahí es como se me abrió la mente y comencé a darme cuenta de todos los chistes en doble sentido y todo el acoso que tuve en el colegio por mis compañeros, ¿no? Entonces también hay una cuestión de acoso sexual y eso, que también está relacionado al bullying, que también, o sea, puedes sufrir, ¿no? Y que estás más vulnerable porque no entiendes qué está pasando, ¿no? Qué importante que traigas ese tema porque creo que también, como decíamos, ¿no? Compartimos muchas experiencias en común, sobre todo como mujeres o como personas que han sido socializadas como mujeres y la verdad es que lamentablemente hay estadísticas que hablan de que como mujeres, como autistas, somos mucho más vulnerables a todo tipo de violencia, sobre todo violencia sexual, ¿no? Dentro de donde se incluye el acoso. Y bueno, antes de ahondar en ese tema, yo también, toda mi vida, creo que fue una de las cosas que no sabía explicar, el tema de la literalidad, ¿no? Eh, Cuando yo no entiendo hasta ahora, ¿no? He podido forzarme o enseñarme, autoenseñarme a poder captar un poco más, pero la verdad es que siempre sentía que me quedaba y ahí también puede ser que te pongan una etiqueta, ¿no? En todo lo que resaltas, a veces para mal en la mente de esas personas te ponen una etiqueta y en mi caso me decían que era hueca y recuerdo, y ni yo, lo peor es que cuando te hacen bullying, a veces no captas que es bullying directo, entonces a mí me hacían bullying directo e indirecto porque habían cosas que yo no me daba cuenta, ¿no? O sea, se burlaban de mí frente a mí y yo no me daba cuenta. Y me río porque reír para no llorar, pues no, pero me acuerdo que, por ejemplo, cuando exponía, como tenían esta idea de que es hueca porque no entiende los chistes o porque es la última en darse cuenta o nunca se da cuenta, golpeaban la carpeta, ¿no? En grupo, como para dar a entender que yo no tenía nada en la cabeza. Y yo no me daba cuenta de eso, y a pesar de que tenían esta idea de mí, yo los ayudaba, ¿no? Yo los ayudaba con los cursos que no entendían, o sea, mucha gente pensaba que era mi amiga y no tenía idea de que se estaban burlando de esa forma simbólica, ¿no? Y ya hablando del acoso,
sí, lamentablemente es algo muy común, porque hay muchos códigos que no son directos. Y, por ejemplo, hace no mucho tiempo hablaba con mis amigas, ¿no? Autistas también, sobre este concepto de Netflix and Chill, que es un concepto que se refiere a vamos a vernos para ver películas y que pase algo más, ¿no? O sea, no solo ver la película. Yo realmente no sabía qué significaba eso. Yo pensaba que era, te juntas a ver la película y a relajarte, no sé. Entonces, cuando una persona ya de adulta, incluso, no solo de adolescente, sino ya de adulta, te invita a ese tipo de situaciones y eres autista, puede ser que vayas con la idea literal de vamos a ir a ver una película, ¿no? Pero en el código típico, muchas veces película es sinónimo de sexo, ¿no? Entonces, entramos a situaciones que no son nuestra culpa, porque no ha sido algo directo, en donde muchas veces la persona tiene otra intención y nosotros no lo sabíamos, ¿no? Entonces, qué peligroso es también que no se nos enseñe, que no lo sepamos, o sea, no solo no entender los códigos en general o sentir que estamos en otro planeta, sino también estas situaciones en donde no, estamos expuestas o somos más vulnerables a cualquier eh, tipo de violencia relacionada con la sexualidad, ¿no? ¿Quién no ha llorado en el baño del colegio y de la universidad muchas veces? Eh, y yo quería, eh, quizá no es precisamente de género, eh, pero no quería dejar de hablar de que el bullying, si bien se acostumbra a decir que está en la parte escolar, también está en la época universitaria, ¿no? De hecho, en mi caso eh, fue mucho más fuerte en la universitaria, incluso de la mano de las profesoras, ¿no? Que a mí no me... soy un poco sensible con las telas, no tanto, pero de pronto sí no me gusta usar brasier, ¿no? Y alguna vez una profesora me dijo delante de todas que debería usar o que debería cruzar las piernas, ¿no? O sea, una profesora. Eh, y también recuerdo justamente por la necesidad mía de, de descansar, falté muchas veces. Eh, y al principio de un curso como que faltaba mucho porque decía, ok, puedo faltar hasta 4 veces de las 12, creo, ¿no? De las 20 o de las 25 clases que van a haber. Y cuando se me acabaron esas 4 clases que yo ya sabía que era lo máximo en los que yo podía faltar, mi mamá tuvo un tema de salud y como soy hija única, yo tuve que hacerme cargo y yo llamaba a la profesora para decirle que iba a faltar porque estaba haciendo esto y la profesora me decía, sí, no te preocupes, no te preocupes. Y un día llegué a su clase, después de ir al curso avanzado, pero era la primera vez que veía a la profesora en persona, me dijo, yo no te conozco, no sé por qué estás entrando a mi clase. Y le dije, sí, profesora, pero yo le había justificado y tal. Y me dijo, no, yo no puedo hacer eso por respeto a tus compañeras. A ver, pasa, me dice. Y le preguntó a cada una de las compañeras si querían que yo siga en el curso, o sea, que yo llevase el curso. Y cada una, porque eran como 20, les preguntó. Y las 20 dijeron que no. Creo que solo una, que de hecho la contraté para mi centro, la única porque se quedó neutral, tibia, pero solamente dijo no voy a responder, pero la mayoría dijo que no y me votó, o sea, me tuve que ir y me fui a llorar al baño de la facultad. Y en ese momento recorrí las veces que estaba llorando en el baño del colegio y dije, esto es exactamente lo mismo, ¿no? En ese momento yo ya
sabía de todo del autismo y TDAH porque estaba estudiando en la universidad y empezaba ya, de pronto ya tenía el diagnóstico, pero recién le empezaba a dar el peso, ¿no? Porque es un evento, es algo que te acompaña todos los días de tu vida. No es que un día despiertas y puede que no, ¿no? Como puede ser el caso de otras condiciones mentales, ¿no? O sea, justamente por eso muchos vemos como una identidad, porque es algo que te acompaña todos los días. Y también estoy segura que muchas mujeres hemos sido víctimas de un hombre violento, porque hay cifras que hablan que tenemos muchas más posibilidades de ser víctimas de violencia de género y también nuestra calidad de vida pues disminuye bastante, ¿no? En cuanto a todas estas intersecciones. Sí, es súper fuerte porque una cosa es ver las estadísticas y otra cosa es ir conociendo mujeres autistas y que te digan, sí, yo también, yo también, yo también, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez. De hecho, yo no conozco una mujer autista o una persona socializada como mujer que no haya tenido una experiencia de violencia en una relación, ¿no? Lo fuerte es que de pronto, si bien la mayoría de mujeres han sido violentadas, a veces a las personas neurodivergentes nos cuestionan mucho más el de cómo pudiste creer esto, ¿no? O cómo pudiste, o sea, podemos ser un poquito más, no sé qué palabras, ingenuas, ¿no? El lenguaje es demasiado complejo para mí. Entonces yo entendía una cosa y quizá no era eso. Hasta ahorita no sé, a veces digo, bueno, que sea, que sea lo que las diosas del Olimpo quieran, porque ya, como ya vivo así, porque a veces Ha habido momentos en donde he tenido que sonreír sin entender lo que me dicen, solo para no ganar problemas, no es como, ya, ¿no? Porque no, a veces es tan difícil, ¿no? Y bueno, ya estamos un poquito con la hora, pero sí me gustaría que digamos rápidamente como, de repente, cómo llegamos al descubrimiento de que finalmente éramos autistas. En mi caso, mi mamá me llevó al psiquiatra a los 5 años, ¿no? Porque ella notó que había algo diferente, ¿no? No sabía ponerlo en palabras, pero se intentó y no se logró, porque el psiquiatra, y cuando me enteré, de verdad que estaba muy molesta porque me enteré hace el año pasado, ya a los 29 años, yo tengo 30, que el psiquiatra le dijo que yo era así porque estaba muy engreída por mi abuela. Y una de las cosas, de las características que le comentó al psiquiatra y por las que él llegó a la conclusión del engreimiento, fue que yo, como hablábamos al inicio, ¿no? De hipersensibilidad o hiposensibilidad a nivel sensorial, diferentes tipos. Yo soy hiposensible en temas alimenticios, pero en sabores, ¿no? O sea, necesito que esté como todo muy condimentado. De hecho, yo de niña comía cebollas enteras como si fueran manzanas, pero al mismo tiempo era muy quisquillosa, entre comillas, con las texturas. Hay cosas de texturas que yo no puedo comer. Y además también muchos autistas tenemos esto de que nos afanamos con una comida y necesitamos comerla todo el tiempo, ¿no? Entonces yo solo quería ciertos alimentos y mi abuela, que era muy buena, bueno, es muy buena, conmigo, me cocinaba lo que yo necesitaba comer, lo que podía comer, ¿no? Para evitarme incomodidades. Y el doctor llegó a la conclusión de que yo era así porque mi abuela me estaba como reforzando la conducta, muy, ¿no? Y, ¿qué cosa? muy científico de su parte. No, o sea, llegó a esa conclusión de que todo lo que yo hacía o todo lo que yo era porque mi abuela me lo reforzaba, ¿no? O por ejemplo, también yo soy sensible a los olores, ¿no? Y me encanta estar oliendo cosas ricas, o sea, hay cosas que me gustan mucho y me regulan, ¿no? Por ejemplo, los olores de colonias cítricas.
Y mi abuela a veces, cuando yo estaba muy ansiosa, me daba algodón con colonia, o tenía náuseas, me daba algodón con colonia. Y entonces el psiquiatra llegó a la conclusión también de eso, ¿no? Que era como que mi abuela me generaba las necesidades, ¿no? Y mi mamá hasta ahora sigue con ese mismo discurso, ¿no? De que cuando yo le digo, mamá, yo era así, mamá, esto, me dice, pero no es que tu abuela, es que tu abuela. O sea, todo lo trata de explicar por el lado de mi abuela. Y que en verdad, como Rosa contaba de su mamá, ¿no? Mi abuela me daba adaptaciones sin tener idea de que yo era autista, me daba las adaptaciones. Y yo no sé qué hubiera sido de mi abuela, de mí, perdón, si mi abuela no hubiera estado ahí para darme, o sea, una nada, que parecía una nada, ¿no? Un plato de comida especial adaptado a mí. No sé qué hubiera sido, la verdad. Y por eso le agradezco infinitamente. Sí, Rosa Vale, si quieren contar rápidamente lo de cómo llegaron. Bueno, yo al final no dije, pero ya cuenten ustedes y de ahí yo remato. Bueno, nos hacemos un manchú. No, sigue tú. Bueno, en mi caso, bueno, seguramente todas primero tenían ansiedad y depresión, ¿no? O sea, fue lo primero que me diagnosticaron. Luego me diagnosticaron bipolaridad y ya después, ya cuando me diagnosticaron bipolaridad y yo leí y empecé a investigar más, no creo que sea bipolar o sí. Y leí lo del TDAH, lo del autismo también, y me inclinaba más por el TDAH. Luego fui donde una psicóloga, no, psiquiatra, y ella ya me diagnosticó el TDAH. Y ahí, pues, obviamente, hiperfoco en TDAH, hiperempapé en TDAH, y cuando agoté todo el conocimiento que tenía sobre el TDAH y mi autoconocimiento, porque para esto yo soy amante de la filosofía y me guiaba siempre por lo que decía Sócrates, conócete a ti mismo. Y siempre me gustaba eso porque yo decía, claro, quiero conocerme, quiero entenderme, porque hay muchas cosas que no entiendo de mí. O bueno, que no entendía, ¿no? Y que no terminaban de explicar el TDAH, y ya para ese momento, pues ya por los estudios, ya conocía muy bien el TDAH y el autismo. Sí, siempre he sabido que hay rasgos autistas, pero finalmente ya hubo ya un diagnóstico en el cual me decía, ok, ya está. O sea, es muy invisibilizado en las mujeres, ¿no? Porque siempre pasa que primero te diagnostican este tipo de condiciones relacionadas a las emociones, ¿no? Y finalmente ya te diagnostican lo otro, porque no se espera eso de una mujer. Así que sí, la puerta de entrada para estos diagnósticos siempre es en primera instancia ansiedad, depresión y bueno. TLP también, TLP es Ahora está más uno de moda. de los diagnósticos más comunes en mujeres autistas. Bueno, en mi caso, o sea, desde muy pequeña me mandaron al psicólogo, entonces lo único que el informe lo tengo por ahí, uno de cuando yo tenía 3 años, de que todo muy bien, pero que emocionalmente era muy madura, ¿no? Que no podía interactuar bien con niños de mi edad, que era muy sensible a no sé qué cosa, o sea, todo lo que leí era como, oye, eso es obvio, ¿no? O sea, no puedo interactuar con la gente, soy muy sensible a ciertos olores, ¿no? Como, em, ¿cómo se llama? Eso, o sea, lo que le llamaba inmadurez era como no puedo interactuar como un niño de mi edad, ¿no? O sea, entonces, lo que mi mamá hizo, pues, fue como obligarme a hablar con gente. O sea, mi mamá estaba ahí atrás mío y decía: "Habla". Y yo, o sea, era como hasta que yo no hablara, no estaba ahí, porque estaba desesperada de que no hablara, ¿no?
porque obviamente también hay que tener en cuenta el contexto en el que vivía, ¿no? Yo he vivido en un barrio que, o sea, yo nací en La Victoria, o sea, allá cerca de México con Gamarra, y no hablar en esa zona es estar en una situación de vulnerabilidad, ¿no? De ahí me fui a Los Olivos y la época en que me fui era pues bastante, o sea, bueno, había mucha violencia, entonces tenía que hablar, o sea, era una necesidad, o sea, mi mamá se ha criado en espacios muy violentos también, entonces, o sea, tenía que hablar, ¿no? Entonces prácticamente me obligó a hablar, yo no hablaba. Luego ya cuando hablaba muy poquito, pero lo suficiente, ¿no? Pero siempre estaba como muy cansada, me agotaba por todo, entonces obviamente fue depresión, ¿no? Empecé con depresión. A los 13, 14 años, o sea, me puse mal por una situación, tengo una condición circulatoria de la sangre que hace que me ponga azul a veces. Y en esa época no estaba diagnosticada, entonces me mandan al médico y el médico, como yo comía raro, o sea, para mi edad, o sea, en verdad comía muy sano, comía frutas, muchas verduras, pocas grasas, mucho pescado, y además yo era, bueno, hacía deporte, no hacía maratón, entonces obviamente tenía una dieta, ¿ya? Entonces, y seguía una dieta, ¿no? Entonces, para la médica eso no era normal, entonces tenía que tener anorexia. Y me mandan al psiquiatra por eso. Y el psiquiatra dice, no, nada que ver, ella es atleta, o sea, come esto porque tiene que comer eso. Y además le gusta comer así, no, o sea, que no le guste la grasa no implica que tenga esto, ¿no? Pero tiene otras cosas. Y ahí estuve en psiquiatría desde los 14 años hasta los 18 y el diagnóstico era principalmente de depresión, ¿no? Porque obviamente, o sea, había pasado por muchos años de bullying muy violento y también vivía en una zona muy, muy violenta. Entonces, todo eso y eso era lo más resaltante. Entonces, toda la terapia fue relacionada a eso. Ya cuando, o sea, cumplí la mayoría de edad, ya no pude seguir atendiéndome y me quedé sin atención. Y cuando cada vez que podía, todo tenía que ver con ansiedad social, bipolaridad, o sea, pasé por un montón de diagnósticos hasta que llegué pues el diagnóstico de trastorno depresivo persistente que existí. Me dije, oye, esto sí me representa porque toda la vida me he sentido así, pero no era suficiente, ¿no? Y de ahí como con las parejas que he tenido, desde que tengo unos 22 o 23 años, todos me decían, oye, no sé qué tienes, pero hay algo que, o sea, yo no sabía que tú eras tan inocente, pero realmente no te haces la inocente, eres muy inocente. O me decían, oye, eres muy sensible a estos sonidos, yo no escucho esto, tú sí, ¿no? Hasta que uno que trabaja, bueno, es nutricionista, trabaja en el sector salud, pero trabaja principalmente con niños y adultos mayores, me dijo, yo creo que eres autista, me dijo. Y no era la primera vez que me lo decían, ya me lo habían dicho varias veces. Y para colmo, en mi trabajo siempre me mandaban a trabajar con niños con discapacidad y con los que mejor me llevaba era con niños autistas. Entonces me decía, yo creo que eres autista. Y él decía, ¿por qué? Y él me decía, oye, tienes esto, tienes el otro, tienes todas, o sea, cumples un montón de rasgos. Y yo decía, bueno, y en mi chamba de esa época que yo tenía que, era atención al público y llegaba a atender a 400 personas al día, llegaba momentos en que simplemente me metía al baño a llorar y tenía que estar saltando como loca y o sea, muchos años yo no saltaba así porque ya lo había controlado. Entonces la gente de mi chama me decía, oye, por favor, o sea, compórtate, no puedes estar saltando y haciendo las manitos así porque asustas a la gente. Y decía, pero necesito hacerlo y no estoy haciendo daño a nadie. Y él me dijo, esos son STIMIs, pero ¿qué son STIMIs? Entonces, o sea, me comenzó a insistir de que, o sea, vaya a hacerme el diagnóstico.
De ahí hablé con alguien que era mi amigo en ese momento, que ya no lo es, y le pregunté sobre autismo en mujeres porque nunca lo había encontrado. Y me mandó algunos como, youtubers, y comencé a ver sus historias y dije, oye, se parece mucho a la mía, y decidí hacerme el diagnóstico, ¿no? Justo cuando iba a cumplir 30 años. Y cuando lo tuve fue como un shock, porque dije, claro, obviamente hago todas estas cosas porque las necesito, ¿no? Y fue un proceso súper largo, porque las respuestas a mis rarezas, como le decía mi madre y todo eso, las hemos estado buscando desde que tengo 3 años. Y la respuesta recién llegó a los casi 30. O sea, es como un camino súper largo también, ¿no? Camino que no, por el cual no transitan los hombres. Sí, claro, dependiendo del contexto también, porque sí, pues hay un sesgo de género muy fuerte, pero si hablamos ya de hombres con o personas con otra orientación sexual, diferente orientación sexual, identidad de género o personas racializadas, ahí es diferente, ¿no? Pero normalmente el estereotipo es hombre blanco, ¿no? Niño blanco. Porque así se empezó, ¿no? Con los estudios sobre el autismo. Entonces se mide bajo esa vara, ¿no? Bajo cómo se representa. Si ustedes buscan en Google, si hacen el ejercicio de ahorita de buscar en Google, lo más probable es que salgan puros niños, hombres blancos. En mi caso también fue un camino cansadísimo, agotador, traumático, pero cuando llegué a la conclusión y luego tuve mi diagnóstico oficial, fue como cuando en las películas tienes este flashback de que recuerdas todos pedazos de tu vida, así como todos los cuadraditos de escenas de mi vida y momentos y características mías, y fue como, Dios mío, ya, o sea, sentía como si hubiera ganado la tinca, o sea, realmente sentía como que sonó el aleluya, así. Fue un momento muy feliz. Yo sé que muchas personas tienen diferentes, y es entendible, tienen diferentes reacciones respecto a llegar a esa conclusión, ¿no? A recibir la noticia, porque hay un estigma tremendo, ¿no? En mi caso, yo también empecé, no con diagnóstico de depresión y ansiedad, pero yo era prácticamente depresión y ansiedad. O sea, no, creo que no había un momento de mi vida donde no estaba deprimida o terriblemente ansiosa, con ideación suicida desde muy chica, desde 11 años más o menos, agotada, ¿no? O sea, la vida era demasiado para mí y es súper fuerte que una niña, un adolescente sienta que la vida es demasiado. Eh, y bueno, mi sospecha, yo recuerdo vagamente que en algún momento entre mi búsqueda personal de qué pasaba conmigo, entré a test de autismo, ¿qué será? A los 12 años, cuando recién exploraba por internet, ¿no? Y buscaba, ¿no? Secretamente, como ser autista, ¿no? Y yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá, ¿no? Mamá, ¿y si soy autista? Y mi mamá, ¿qué? ¿Cómo vas a ser autista? Y se rió, ¿no? Pero después, con mi novio, nosotros tenemos 9 años, y hace como 3 años, más o menos, 4 años, tuvo una crisis en donde que siento que fue como bien estereotípica, como se muestran en las series de autismo, de autistas protagonistas hombres. Y se perdió el foco. Y empecé a relacionar un montón de rasgos de él. Y dije, ¿y si es autista? Y le planteé la idea y se molestó. Y ahora entiendo que es porque o sea, hay gente, esta idea del autismo, ¿no? Tan satanizada, que cuando le planteas a una persona que puede ser autista, se lo toma como un ataque, porque muchas veces la palabra autista se usa como insulto, ¿no? Por eso es que muchos autistas prefieren decirse con autismo, porque decir yo soy autista, la identidad, se usa, yo recuerdo, ¿no? En el colegio, que es como, ¿qué haces ahí en la esquina? Pareces autista, ¿no? Siempre esa era la idea. Y cuando se lo planteé se molestó, y ya decidí no plantear otra vez la duda, ¿no? Y pasaron los años
y también me hiperenfoqué, me metí de lleno en el tema para poder ayudarlo porque volvió a surgir mi sospecha. Y me metí tanto de lleno que encontré una youtuber, bueno, una activista, creadora de contenido chilena que se llama Miss Gilly, que tenía un video sobre mujeres y autismo. Y, o sea, no les miento que cada minuto pasaba el video y yo decía, no puede ser. O sea, no puede ser que me esté identificando con absolutamente todo lo que está diciendo esta mujer, ¿no? Y de ahí ya fue como, de ahí ya no hubo vuelta atrás y me metí mucho más, empecé a buscar. Hay una brecha muy grande a nivel informativo porque hay mucha más información sobre autismo y sobre autismo en mujeres en inglés. Entonces yo siento que tuve el privilegio de poder acceder a esta información y, encontré un mundo, ¿no? De creadoras de contenido, de investigaciones, de papers, de documentales, de mil cosas, y cada vez reforzaba más y más y más y más mi duda, ¿no? Ya no se volvió una duda, sino que ya se había convertido en una certeza. Y entonces traté de buscar un lugar en donde pudieran reafirmar, ¿no? O responder mis dudas, decirme si mi sospecha era cierta. Lamentablemente en este país, y si hay personas de otros países, sé que en Latinoamérica es un problema común, que no están actualizados, ¿no? Me he topado con profesionales que no están actualizados y que en lugar de admitir que no están actualizados, prefieren simplemente negarte el diagnóstico aunque sí seas autista, ¿no? He tenido psiquiatras que simplemente que me conocían de una sesión y me decían, no, no puedes ser autista, ¿no? Porque miras a los ojos, porque tienes trabajo, porque tienes pareja, mil y un razones, ¿no? Pero eran personas que no estaban capacitadas. Entonces me topé con tuve muchas de estas experiencias, ¿no? Que me alejaban o me hacían dudar hasta que finalmente llegué donde una psicóloga recomendada por otra amiga que ya tenía el diagnóstico de autismo, y esta psicóloga me validó muchísimo, ¿no? Y me hizo entender miles de cosas de mí, cosas que hasta ese momento no le había encontrado una explicación y por las que se me cuestionaba, pero a veces cosas imperceptibles, o sea, cosas que no necesariamente eran, como por ejemplo, doy un ejemplo, yo siempre necesito tener mis carteras o mis mochilas encima mío, sobre todo cuando estoy en la calle, porque me explicó la psicóloga que como autistas muchas veces necesitamos como el peso o la presión para regularnos, entonces yo siempre tengo mis carteras encima. Y siempre en reuniones, sobre todo familiares, se me cuestionaba y se me decía como, pero nadie te va a robar, ¿ah? Me decían, pero ya, guarda tu cartera, ¿no? O sea, párate, haz esto, haz el otro, pero yo con la cartera encima y así, y me sentía cómoda, tranquila, ¿no? Necesitaba esa presión. De hecho, venden, por ejemplo, mantas de peso, que yo no tengo una, pero mi colcha la doblo en 1000 y me la pongo encima, porque necesito esa presión, o también hay chalecos de peso, ¿no? Dependiendo de las necesidades sensoriales de cada uno, pero en mi caso personal era así. Y así, pequeñas cositas y cositas grandes también, para poder entenderme. Y eso pasó a los 29 años, ¿no? Como Rosa Victoria. Es muy fuerte, ¿no? Pasar toda tu vida llegando a la adultez ya a los casi 30 años y enterarte de esto, ¿no? Y de hecho hay casos, ya para terminar y pasar a Ale, hay casos, muchos casos de mujeres que se enteran porque sus hijos los diagnostican, ¿no? De mujeres que después de que sus hijos chiquitos son diagnosticados, empiezan a verse en ellos o por otras razones, llegan al diagnóstico. Y es increíble que tenga que pasar tanto tiempo de ser negadas, de ser vulneradas y pasar por muchas situaciones incómodas por las que no deberíamos pasar, ¿no? Por este sesgo, por esta idea que se tiene, ¿no? ¿Toca hablar de algún tema en específico o vamos con las preguntas? Porque me imagino que van a ser largas y me gustaría poder Sí, responder. sí, se inaugura oficialmente el segmento de preguntas del público. Creo que podemos unos 10, 15 minutos para responderlas. A ver,
hablen ahora o callen para siempre. Ponle, Hagan las preguntas, en por lo favor, que- en En el lo que chat. preguntan, quisiera de pronto aclarar una pregunta que, no sé, pues, me vienen a la mente las preguntas que me hacen mis alumnas, ¿no? En clase, y una de las que más se repite es si puede existir más diagnósticos, ¿no? O sea, que puede haber un autismo y también TDAH. La respuesta es sí. Incluso según algunos estudios sugieren que es casi el 70% en el cual se presenta el TDAH y el autismo. Que las bases genéticas del TDAH y el autismo no son exactamente las mismas, pero sí vienen de la misma familia de Como que algo. nunca sé. No, nunca tenía esto. Entonces, a ver, la pregunta de Ivette es, ¿qué tipo de herramientas pueden servirme para poder socializar mejor? Y la otra es, yo soy mamá de un niño autista, ¿qué opinan del ABA? Uy, empezamos. Pregunta espinosa. Bueno, Bueno, Gracias yo por lo esas de dos responderé la la del preguntas. ABA por experiencia propia. Ok. Rosa va a hablar de la experiencia, pero primero, a ver, Sí, pero primero Ale, la, lo de la otra. socialización. Ok, lo de la socialización, ok, Ivette, una cosa que siempre hablo, siempre sugiero, es encontrar tu nicho. ¿Qué es un nicho? Es un espacio, una comunidad, algo, un conjunto de personas que les gusta lo mismo que a ti. Entonces, tenemos hoy, yo creo que es el mejor momento para ser autista, ¿no? A pesar de todo lo que se vive, es el mejor momento porque podemos encontrarnos con personas con nuestros mismos intereses especiales a nivel mundial, ¿no? Entonces, si te gusta algo, lo que más te guste, busca siempre grupos en Facebook, en Telegram, en Instagram, en Twitter. No sé, hay mil y un plataformas donde puedes encontrar gente que le gusta lo mismo que a ti y llegar a encontrar un nicho, ¿no? Como en el caso mío, ¿no? Que yo lo encontré, o sea, yo desde que terminé la universidad hace, no sé, 8 años, 7 años, me metí de lleno al TDAH, autismo y toda la neurodivergencia. Y ya poder encontrar tu nicho hace que tú puedas mejorar tus habilidades sociales de cierto modo porque socializas, ¿no? O sea, no estás socializando con gente neurotípica porque la verdad no hace falta si es que lo que tú te dedicas es personas que también te valoran. Y yo creería que es importante también eh, ver que cuando tú estás socializando con una persona, tratar de que te apoye alguien en que te cuente si esa persona es de fiar. Porque a mí me hubiera gustado eso, ¿no? Que me digan, oye, esa persona no es de fiar. Que me digan directamente, porque mucha gente dice, no, yo no me meto porque es cosa de dos. No, métete porque yo necesito esa ayuda. Yo necesito que me digas si esa persona es de fiar. Entonces, siempre por ahí hay algunas personas espera, ¿no? Que nos rodean, que son como en las que podemos confiar y nos pueden decir si esa persona es de fiar. Así que quizá podría ser esto de ayuda. Para complementar lo que dice Ale, sí, definitivamente, yo siento que también encontré mi nicho, de hecho Ale es parte de ese nicho, y podemos estar todo el día hablando sobre autismo, todo el día hablando sobre neurodivergencia, sin parar, la gente no se aburre, nadie te dice, oye, ya basta, estás como disco rayado, mucho texto, ¿no? Y además que nadie nos está mirando a la cara así como que, ay, sí, ¿por qué no me miras a la cara? Sí, es demasiado importante eso y eso es lo que nos da también el Internet, ¿no? A mí me encanta ver gente, por ejemplo, incluso en la vida real también, ¿no? Cuando he ido, no sé, al campo de Marte y veo gente bailando caporales o gente bailando música de K-pop o grupos de gente, no sé, en este centro comercial de Cantuarias en Miraflores que se reúnen a jugar cartas Yu-Gi-Oh! O sea, cosas súper específicas, o también las idols, por ejemplo, que son súper fan a morir de bandas de K-pop, y muchas de ellas son autistas también, ¿no? Porque ese interés profundo, intensísimo por algo y querer saberlo todo,
es un rasgo, que no quiere decir que porque tengas solo ese rasgo y eres autista, ¿no? Pero es súper bonito, ¿no? Que las personas que se reúnen para compartir. Y complementando también lo que menciona Ivette, sí estoy de acuerdo en que, bueno, lo leo para todos. Mi psicóloga me dijo que debería de no cerrarme solo a socializar por internet y que debería de salir a socializar sin depender de hacer amigos virtuales. Es que eso que menciona sería una opinión capacitista. Estoy de acuerdo en que es una opinión capacitista porque creo que no necesariamente socializar tiene que ser de una manera física. Existen 1.000 millones de formas en las que podemos ser parte de una comunidad, en la que podemos tener amigos. No es necesario tocarnos, no es necesario estar presencialmente, no son amigos falsos. Muchas veces tiene esta idea de, internet no existe, ¿no? Pero somos personas reales, ¿no? Entonces, lo que importa es poder generar lazos, sentirnos parte de, sentirnos valorados. Eso es lo que realmente importa. No importa de qué forma, como hablábamos también del tema físico, ¿no? No es necesario dar afecto físico para darle a entender a una persona que te importa, ¿no? Y creo que más allá, la reflexión también es que más allá de que nosotros tengamos que adaptarnos al mundo, el mundo también tiene que aceptar, valorar, respetar, celebrar las diferencias y adaptarse y tratar de entendernos. Entendernos. Rosa, Además sí. que, solamente, Ale. además que, por ejemplo, ¿no? Caro y yo nos conocimos por Twitter. Internet. Sí. Y al principio nuestra amistad era virtual, pero luego pasó al mundo terrenal, así que cambia de 5 años. No, mentira. Sí, claro, y yo a Ale la veo, bueno, ahora último ya no porque hemos estado full, pero nos veíamos creo que una vez a la semana. Y yo normalmente no soy tanto de físico, pero es como que a veces sientes que no te cansas tanto con la gente con la que tienes más cosas en común, ¿no? Y además también que está el factor de que no te juzgan, ¿no? Yo he aprendido a poner límites y creo que a mucha gente le está costando haber conocido a una Carolina permisiva y que ahora está conociendo sus necesidades y poniendo límites, y a la gente a veces siente que no estás respetándola, pero no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es importante también no forzarnos, creo, porque yo antes iba a todas las reuniones, a todos los cumpleaños, a todos esos, y ahora trato, relacionado con lo de socializar, trato muchísimo de medir mi nivel de energía y hacerme preguntas, ¿no? ¿Realmente necesito ir a este lugar? ¿Realmente estoy en la capacidad de poder ir? Y ya no me esfuerzo, ¿no? Para cumplir como una cuota ideal de socialización típica, ¿no? Simplemente pienso en lo que va a ser mejor para mí. Sí, Rosa, te toca. Bueno, hay algo, muchas personas hablan de ABBA, pero no investigan al creador, ¿no? Que es Ole Ibarloas, ¿no? Y que esta terapia de alguna forma está también relacionada a las terapias de conversión sexual, ¿no? Él en 1974 hace un artículo que es origen. Ya, saca la cara cansada. Disculpe el audio, ¿no? Sí, ya, Moti. Ajá, que es el origen o sea, terapias conductistas, ¿no? Yo con ABA específicamente no tuve acercamiento tal cual, sino con la otra, porque para mi mala suerte, justo en 2019, mi hermana ha sido mi principal facilitadora y cuidadora, ¿no? Cuando yo no entendía algo, mi hermana era como, ay, ¿por qué no entiendes lo que dice la gente? Si es obvio, y me lo explicaba, ¿no? O sea, me lo explicaba y todo eso, y esa era la relación que habíamos tenido toda la vida. Mi hermana solamente me lleva 1 año y 3 meses, entonces éramos muy cercanas. Entonces, cuando mi hermana se va, yo entro en un proceso de depresión muy fuerte. La médica que me entendió, yo fui por otra cosa, por dispepsia, somaticé esa depresión y me manda a la psicóloga, ¿no? Y la psicóloga, pues, vio esta depresión, esta cuestión por mi hermana, y bueno, yo soy una persona bisexual,
como un problema, ¿no? Entonces lo que hizo fue aplicarme terapia conductual para convertir esta conducta homosexual y casi me intento suicidar, ¿no? En ese proceso, ¿no? Y yo no entendía por qué me sentía tan mal, ¿no? Por qué todos estos ejercicios que me mandaba, porque en ese momento no entendía qué quería hacer, solamente me habían mandado a la psicóloga para que me sienta mejor, y no me sentía mejor, sino me sentía mucho peor. O sea, llegué a tragarme el discurso de que mi conducta estaba mal, ¿no? Pero no entendía por qué mi conducta estaba mal, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema, porque o sea, tienen los mismos principios estas terapias y eso es lo peligroso, ¿no? Si tú modificas una conducta sin entender por qué es esa conducta, sin entender cuál es el contexto que la genera, entonces no estás ayudando a la persona. Simplemente estás haciendo que sea más cómodo para ti, ¿no? En cambio, si se entiende, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo de niña, o sea, sí era como esta imagen del niño, la niña que se golpea la cabeza contra la pared. Sí lo hacía, yo me golpeaba, o sea, yo me tiraba por las escaleras, porque necesitaba o sea, porque había mucho estímulo y para cortar con el estímulo, yo me golpeaba a mí misma, ¿no? ¿Qué hizo mi madre? Mi madre me puso colchones por todos lados para que yo simplemente me tire al colchón, ¿no? O sea, no hizo que cambie la conducta, o sea, no, y de ahí como que se dio cuenta que era porque mis ventanas no estaban tan, o sea, sujetas, vibraban mucho, ¿no? Entonces se cambió eso y ya, esa conducta se fue, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? O sea, si no se entiende dónde nace la conducta, si no se entiende cuáles son las necesidades sensoriales, si no se entiende cuáles son las necesidades de comunicación, si no se entiende de qué forma este niño, niña se comunica y necesita tal vez algún apoyo comunicacional, un sistema aumentativo de la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, el cambio de conductas no va a servir. Lo único que va a hacer es que esta persona es como, me están cambiando, pero no entiendo por qué. Y lo va a aceptar como normal, porque yo acepté o sea, algún momento lo que me pasó lo acepté como normal, pero al final me fue muy mal y pasé muchísimos años para curar lo que me hizo en solo 6 meses. Imagínate en una terapia sostenida de años, ¿no? Claro, Entonces, y, ay, sí, perdón, sí, perdón que te sí, 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 interrumpa. sí. Entonces yo pongo este Ajá. ejemplo porque son terapias que nacen, son terapias hermanas y son creadas por la misma persona y con los mismos principios, ¿no? Entonces sí, por eso quería hablar de esa experiencia, ¿no? Y termina Y también siendo, habría que, Ale, perdón. quiero Sí, a- aportar a la idea de que habla justamente de las terapias. Mi formación como psicopedagoga en las diversas otras especializaciones que hago, en las cuales me toca compartir carpeta con psicólogos, ¿no? O sea, mi carrera es como psicología solamente de la parte cognitiva educacional. eh, Ellos hacen algo que se llama análisis funcional de la conducta, es la terapia cognitivo-conductual. Entonces ahí detallan, después de una observación clínica, tienen que ver cuál es tu conducta problema. Entonces, depende mucho, o sea, el psicólogo se puede llamar cognitivo-conductual, o se puede llamar ABA, o se puede llamar psicólogo humanista, porque o sea, nadie le exige al psicólogo el cartón, ¿no? Casi nadie pregunta, a ver, quiero ver tus certificados, o sea, es curioso porque es como tú le estás dando un poco de trabajo y no hay una entrevista previa, simplemente es, oye, ¿cuánto cobras? Punto y tal, y ya, te mandan, ¿no? Entonces, esta conducta problema, ¿no? Que en el caso de Roja seguramente era el tema de la atracción y tal,
puede llegar a ser muy subjetiva, ¿no? Entonces, para muchos psicólogos, la conducta problema son las estereotipias. Entonces, es un análisis mediocre que muchos psicólogos hacen de las personas autistas, ¿no? Porque no entienden el trasfondo, no entienden todo lo que es un cerebro autista, solamente están delimitados en el manual, en el APA, o sea, que está una serie de pasos y punto, y no tienen el paradigma de la neurodiversidad integrado. Entonces, por eso es que muchos terminan estudiando APA, porque sí, o sea, imagínense que como nosotras hablamos mucho de ABA, pero justamente para criticar, a mí todo el tiempo me sale publicidad de ABA. O sea, hay un montón de instituciones peruanas y de todos los países en donde enseñan ABA, e incluso ha sido una terapia validada por el CONADIS, ¿no? Hace poco fuimos a una charla en la cual se habló no precisamente de ABA, pero el señor que estaba hablando era ABA. Y depende mucho del psicólogo y de su visión, ¿no? Y la mayoría, si estás en ABA o si no tienes el paradigma de la neurodiversidad, tú ves el autismo como una patología o de modo patologizante, vas a intentar suprimir estereotipias, vas a intentar suprimir muchas cosas sin una comprensión holística, integral, pertinente del autismo. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién llevan con quién van y a quién llevan a sus hijos. Claro, y entendemos perfectamente, no estamos aquí para juzgar ni nada, la necesidad de poder ayudar, ¿no? Y que muchas veces se difunde estas terapias como lo mejor, pero así como Rosa habla con conocimiento de causa, con la experiencia, ¿no? En esta conferencia no duramos más de 20 minutos, nos fuimos indignadísimas, porque incluso se hablaba de niños violentos, cuando, otra vez citando el caso de Rosa, son necesidades sensoriales no cubiertas, ¿no? Nadie quiere un niño, un adulto, un adolescente autolesionarse de ninguna manera, simplemente que es la vía rápida como una emergencia, porque no conoces otras formas y te está afectando algo, ¿no? Siempre una conducta tiene una explicación. Y de hecho o sea, ¿qué define la conducta problemática, ¿no? Es algo totalmente subjetivo. Por ejemplo, las estereotipos, yo ahorita mismo estoy con un Fitbit haciendo un steaming, una Sí, estereotipia, que una todas conducta hacemos algo así. repetitiva, y muchas veces nos vemos forzadas a esconderlo porque te pueden juzgar, ¿no? Y en verdad no le hace daño a nadie, ¿no? O sea, el aleteo mover las manos, ¿no? O mover las piernas o balancearse, ¿no? No le afecta a nadie, simplemente por la comodidad o por no incomodar a la persona del costado que te ve como, qué raro que se está moviendo una y otra vez para adelante y para atrás, ¿no? Igual con lo de mirar a los ojos, ¿no? En esta conferencia, el conferencista Aba trató de convencernos de que era no negociable el mirar a los ojos, porque de esa manera le demostraban los niños a sus familias que los querían, ¿no? Entonces es como, ¿qué necesidad de obligar a alguien a mirar a los ojos? ¿Por qué no mejor reflexionamos sobre por qué tenemos la idea de que alguien que no mira a los ojos es poco confiable, o que está nervioso, o que no te quiere, ¿no? ¿Por qué no desafiamos esas ideas en lugar de forzar a la gente a cambiar cosas que de verdad no afectan, ¿no? Y también algo que puede ser muy contraproducente en ABA y de lo que no se habla es que convertir a los niños, moldear a los niños o coercionarlos para hacer lo que tú quieres que logren, quitándoles cosas, ¿no? Porque ABA muchas veces, justo hoy día leí, ¿no? Ejemplos relacionados con el ABA, y doy un ejemplo. Se recomendaba que un niño que no sabe señalar, por ejemplo, que le cuesta señalar o verbalizar, no le den una bebida con cañita, y hasta que no señale la cañita o verbalice la palabra cañita, no le den la cañita. Entonces es terrible pensar que le estás negando a un niño sus necesidades básicas de ocio, de alimentación, de
de adaptaciones hasta que haga lo que tú quieres, ¿no? Y eso predispone a que sean niños que más adelante puedan ser víctimas de violencia, porque van a ser personas que no van a saber decir que no y van a ser fácilmente manipulables. Y si de por sí ya tenemos el tema de la literalidad, el tema de que muchas veces no nos damos cuenta de códigos, sumado a eso, es una mezcla de una formación muy, muy peligrosa, ¿no? Hay otra pregunta, una última, creo que nadie más ha hecho una pregunta, pero ya para ir cerrando, hay una pregunta adicional que dice: trabajé como psicólogo en un centro que trataba a niños con autismo. ¿Qué consideran sería súper necesario de saber acerca del autismo que quizás no se dice? Sí, no sé quién quiere, Ale. Creo que es fundamental para que o sea, fundamental que tenga un perfil sensorial, para que tú puedas conocer cuál es el origen de las crisis, ¿no? Que es posiblemente la razón por la cual llevan a los papás, ¿no? O sea, es como, no sé qué está pasando, lo que dicen siempre es como, está teniendo muchos berrinches, lo que suelen decir, los llevan al psicólogo o al psiquiatra, y justamente eso son crisis, ¿no? Son meltdowns, y justamente son porque hay estímulos sensoriales por el tema de la hipo o hipersensibilidad, que es o mucha sensibilidad a estímulos sensoriales o muy poca. Y ya llega un momento en el que se te agotan las energías y te estresas, ¿no? Entonces, y justamente hay que tener un perfil sensorial para poder adaptar el entorno. O sea, lo importante es la adaptación, ya que somos nosotros quienes vivimos constantemente adaptándonos al medio. Entonces, lo mínimo que se espera es justamente que el entorno se adapte a nosotros. Entonces, lo que Lupa me pregunta es que es un perfil sensorial. Es una evaluación que te hace generalmente los tecnólogos médicos, en el cual verifican cuáles son tu hipo o hipersensibilidades. Es decir, si eres muy sensible o muy poco sensible a ciertas texturas, a los ruidos, a qué tipo de ruidos. Entonces ahí, por ejemplo, se pueden hacer las adaptaciones, ¿no? La más común o la que siempre se ve es, por ejemplo, la de los audífonos, ¿no? Tener, sí, la ocupacional, los audífonos para que ya no se escuche tanto el ruido y pueda la persona autista tener mejor calidad de vida y adaptación, ¿no? Sí, y algo que le diría también a Elvira, así súper rápido, ¿qué cosas recomendarías saber sobre autismo? Creo que cuestionar los mitos, los principales mitos, ¿no? No todos tenemos altas capacidades, no somos genios, no todos los autistas son hombres, ¿no? De hecho, la equivalencia ya está, o sea, está equiparado, ¿no? No es, antes se decía que había una posibilidad mucho más grande de que podían ser hombres, pero es porque hay un infradiagnóstico por el sesgo de género que ya estábamos hablando en la reunión. Que es un espectro, es muy, muy, muy importante tener en cuenta que es un espectro, y espectro no significa más o menos autista, significa que podemos tener un poquito de diferentes cosas y que no hay una sola representación de autismo, ¿no? Que tú veas una forma de autismo no significa que si la otra persona no tiene algo de esa persona que tú has visto, ya no es autista, ¿no? Y otra cosa que diría es no dejarse llevar por la representación de autismo en las series o películas, ¿no? Porque es caricaturizado, es exagerado, está hecho para entretener y para llamar la atención, para dramatizar, ¿no? Finalmente buscan vender un producto. Entonces, si quieren realmente conocer las experiencias de personas autistas, cómo es el autismo, además de escuchar profesionales, además de escuchar experiencias de familia, también es importante escuchar a la experiencia personal de cada autista y no quedarse solo con una opinión o con una historia de vida, sino revisar mucho más allá, ¿no? Eso. Y bueno, ya no hay otra pregunta, pero si Rosa quiere complementar de repente lo que para ya terminar
¿Qué es súper necesario saber sobre autismo? Bueno, creo que también algo que me pasó hace poquito es que estaba hablando con un familiar de una persona autista, de una niña autista, y asumía que porque esta niña era no hablante, pues no iba a poder desarrollarse, ¿no? Y creo que también es importante, o sea, si es que hay un centro, si hay un espacio que trabaja con personas autistas, que investiguen y se capaciten en, ahí me olvidé, CA, con las siglas de, ¿cómo es? Aumentativo, Como, alternativo, como, ajá, ajá, la sigla no comunicación conozco, aumentativa. ajá, comunicación aumentativa alternativa. Porque es necesario dar herramientas de comunicación. O sea, no todas las personas, o sea, al menos, no todos los autistas son hablantes. Y no todo autista que ves hablante en algún momento habla siempre, ¿no? Para mi buena suerte tengo el celular y puedo escribir y cuando no hablo, pues escribo o mando mensajes. Entonces es como es súper importante. Y por otro lado, mientras Abbas iba compartiendo los principios por los que se creó, por su creador, y no haga una reparación histórica hacia las personas autistas que han sido violentadas, y un mea culpa por todo lo que hizo durante muchísimos años, pues va a seguir siendo cuestionable, al menos para mí, ¿no? Eh, Porque, o sea, puede ser, imaginemos, ¿no? Ha cambiado varias cosas, ahora es más holístico, que no sé qué, se amplía a otras terapias y todo eso, pero si el principio sigue siendo el mismo de Ibar Loas, si no es consciente del daño que hizo ese señor a muchísima gente, pues simplemente no es diferente, ¿no? Es como es como simplemente seguir pues una terapia que ha sido creada, ya, es como hablar de Hans Asperger, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, Sí, ujú. si realmente no es ABBA, entonces no debería seguirse llamando ABBA y deberían deslindarse de ABBA y de su creador. Esa es mi Sí. opinión. Y para cerrar, creo que es importante que si hacemos la consulta de qué opinan de ABA y los mismos autistas mencionan que no es una terapia ideal y encima han tenido la experiencia de ABA o de terapias conductistas, es importante respetar, porque creo que no es un ánimo de perjudicar a nadie específicamente, simplemente que si alguien ha tenido una experiencia complicada, es importante escucharla y es importante saber que no es algo aislado, es una terapia que sistemáticamente afecta a muchísima gente alrededor del mundo. Y yo también hablo desde, no experiencia de una persona que ha pasado por ABA, pero experiencia de una persona que es cercana a personas que son especialistas en ABA, y lamentablemente tenemos muchas diferencias en ese sentido. Yo he podido ver un curso de ABA, he podido entrar y ver módulos de ABA, leer qué cosas están enseñando, videos de cómo aplicar el ABA. Entonces no estoy hablando solo porque me provocó, como digo, no por perjudicar a alguien, sino porque realmente he podido acceder a lo que significa la terapia. ¿No? Yo, eh, yo como yo dirijo un centro, yo para contratar a especialistas entrevisto y pues me tocó entrevistar personas que, sí, hice un diplomado en ABA. Entonces, le pregunto sobre el ABA y lamentablemente, definitivamente no es algo recomendable. Así que es todo lo que podría decir. Sí, y bueno, hay una última pregunta, pero ya, Ale, tú si pudieras responderla de manera súper rápida para ya ir Ok, cerrando porque nos hemos pasado de la hora. tienen que ser psicólogos que no solamente hayan acabado la carrera, ni siquiera que tengan una maestría en cualquier cosa, sino tienen que ser psicólogos que hayan
especializado en autismo, pero bajo el paradigma de la neurodiversidad. Tenemos muchos, no hay una terapia porque el autismo no es una enfermedad, lo que tiene que haber es un acompañamiento psicológico y adaptaciones en base al perfil sensorial, y por ahí podemos hablar en el sector educativo de teaching. Gracias. Eso, Y muchas para gracias. terminar, Sí, antes que Rosa, me Rosa, olvide, complementa. es un espectro y cada persona dentro del espectro tiene necesidades específicas. Entonces, no puedes como poner a rajatabla un solo tipo de terapia para todas las personas. Entonces, es muy necesario como que se evalúe el caso específico y se vea cuáles son las necesidades específicas y que haya pues un acompañamiento, o sea, se saque un perfil sensorial, se vean las necesidades de comunicación, cómo reforzarlas, o sea, qué herramientas necesitan, ¿no? Entonces, al menos como a partir de eso es como ir buscando, ¿no? ¿Qué va bien, qué va mal, ¿no? Obviamente en mis épocas no había, no había esta información, ¿no? Mi madre hizo lo que pudo y creo que hizo muchas cosas bien, como otras cosas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, es un espectro, o sea, entonces para un espectro tan diverso, no puede haber solo un tipo de terapia, ¿no? Sí, y yo cierro diciendo, ¿no? Para ya hacer énfasis, la clave es conocer las necesidades y buscar dar las adaptaciones, ¿no? No, o sea, podemos hablar de mil cosas, pero esa es la clave, ¿no? A todo nivel, a todo Básicamente, nivel. No significa que porque alguien es adulto ya no necesita adaptaciones. Adaptaciones toda la vida. Gracias, muchísimas gracias por quedarse aquí, ser los sobrevivientes, porque hemos ido bajando el número, pero porque nos explayamos mucho. De hecho, hay muchísimo por decir, ¿no? No va a ser la última vez que nos van a ver si es que quieren unirse y seguir. bueno, Los invitamos a las siguientes charlas que van a haber, bueno, el miércoles y el jueves. El miércoles va a ser de maternar desde el espectro. Mujeres autistas van a hablar de sus experiencias como mamás autistas, de niños autistas. Y el jueves va a haber una charla con Cristina Calderón. Ella es autista, especialista en autismo en adultos. Va a hablar sobre regulación emocional en autismo, y bueno, ya el momento de los cherries, por si nos quieren seguir y seguir leyéndonos por ahí. A mí me pueden seguir como Más que Bipolar, estoy en Twitter, en Instagram, y también a la coalición, que estamos en Instagram como Coalición Neurodivergente. Igual vamos a poner ahí, ahí al costadito, voy a poner, Rosa, si tú quieres decir también tus redes o hablar de algún proyecto. Bueno, bueno, yo soy artista escénica, entonces mis redes más que todo van a verme compartiendo cosas de artes escénicas y renegando, porque reniego mucho. Así que si por ahí les interesa eso, y también hablo también de salud mental y cosas así, ¿no? O sea, es como muy variado mi perfil. Pero si por ahí quieren ver las cosas que hago como artista, pues estoy como la.vacatoria. Y próximamente también tengo como, estoy armando un proyecto para niños y niñas con acciones y ajustes razonables. Entonces, si por ahí alguien que tenga un niño, niña peque, le interesa saber un poco más, pues vamos a estar como hablando de ese proyecto un poquito más adelante. Así que voy a poner, ahí está, la vacatoria. Eso, muchas gracias me por... encanta el usuario de Roja Victoria. Sí, es lo máximo. Gracias por estar aquí y nada, esperamos verlos próximamente los siguientes días. Y vamos a estar también desde las redes de la coalición actualizando eventos y cositas que se vienen también. Muchas gracias. Síganme en Y nada. TikTok. Ahí justamente ¿Verdad? estoy haciendo una serie de mitos alrededor del autismo. Son 10 mitos que estoy hablando. Ayer me olvidé mucho. Pon tu TikTok. Creo que es esto. Perdonen, Ay, pero yo no tengo TikTok ya porque está. me sobreestimula, es mucho estímulo, demasiados videos y sonidos. Ahí está, neuroeducadora, ahí está, la pueden buscar ahí y hace sus bailes educativos. No son bailes,
Ya, no te fastidio. Ya, Bueno, está yo bien. creo que ya se pueden ir los que están y nos quedamos las tres. No, ya, salimos y nos escribimos, ya. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y un abrazo virtual, un abrazo virtual. Ok. Bye.